La relación padre-hijo-entrenador está muy extendida en el deporte escolar, no desbordando afinidad en muchos casos. Esta problemática viene relacionada sobre todo por las actuaciones negativas de los padres en relación con la formación deportiva de los hijos. El objetivo de este estudio fue analizar las actuaciones de los padres durante el desarrollo de un partido de fútbol, así como conocer la percepción que tienen ellos mismos y sus hijos de estas actuaciones. En este estudio participaron 18 jóvenes futbolistas de un equipo de categoría infantil, 13-14 años, y 18 padres que habitualmente acudían a presenciar los partidos de sus hijos. Se asistió a un partido de liga que enfrentaba a los dos primeros clasificados en ese momento. Durante el transcurso del partido se registraron las actuaciones de 18 padres, utilizando una planilla para observar los comportamientos y conductas, figura 1, la cual define los perfiles de padres tal y como indica Small en 1986, siendo los padres ideales aquellos que no registran actuaciones reflejadas en esta hoja. Al final del encuentro se encuestó por un lado a los padres con preguntas abiertas acerca de su actuación, figura 2, y por otro lado a sus hijos preguntando acerca de la actuación de estos, figura 3. La figura 4 nos muestra el perfil de padre que predomina en este equipo, que es el entrenador auxiliar y sobreprotector, y que solamente 3 de 18 padres adquieren un perfil ideal. Muchos padres, a pesar de no ser conscientes de ello, tienen conductas negativas sobre los jugadores. Por tanto, atendiendo a las recomendaciones de Small, se debería concienciar a los padres en el sentido de que el entrenador es el máximo responsable. En los entrenamientos es conveniente que los jugadores y el entrenador tengan la suficiente tranquilidad e intimidad, y en los partidos, los padres deberían ser espectadores y disfrutar del encuentro, sin interrumpir el trabajo de los miembros del equipo. Como conclusión, este estudio nos aporta relevante información para concienciar de la importancia de una actuación correcta de los padres sobre los hijos durante la práctica deportiva. Buenos días, buenas tardes, según proceda. Mi nombre es Rosa, profesora de la Universidad de Sevilla, y a continuación presento el trabajo titulado Niveles de actividad física y sedentarismo en la niñez, una comparativa por intensidad, cuyo objetivo fue establecer diferencias en el tiempo de sedentarismo, actividad física ligera o moderada en función del día de monitorización, bien durante la semana o fin de semana. Para ello, se utilizó un diseño de corte transversal donde fueron incluidos 11 sujetos, 6 niños y 5 niñas. Los criterios de inclusión fueron pertenecer al centro escolar donde se hizo la recogida, tener una edad comprendida entre los 4 y 6 años y no padecer ninguna enfermedad que impidiese la práctica normal de actividad física. Una vez procesados y analizados los datos, a continuación, en la figura 1 pueden observar las diferencias en el tiempo de sedentarismo entre la medición semanal y la evaluación del fin de semana, en la cual se apreciaron diferencias significativas entre ambas mediciones, contando con un mayor tiempo de sedentarismo el fin de semana. Sin embargo, tal y como se observa en la figura 2, no se mostraron diferencias significativas en el tiempo destinado por el niño a la realización de actividad física ligera, pese a que la tendencia muestra una mayor actividad ligera durante el fin de semana. Por último, se observaron diferencias significativas en el tiempo dedicado a la realización de actividad física moderada en función del periodo de la semana evaluado, donde durante la semana se observa un mayor tiempo dedicado a la práctica de actividad física moderada por parte de los niños evaluados. En función de estos resultados, podemos concluir que durante el fin de semana se aumentaban los tiempos de sedentarismo y disminuyen aquellos destinados a la práctica o la realización de actividad física. Por lo tanto, se hace necesaria una intervención para incrementar los niveles y la intensidad de actividad física durante esa parte de la semana. Muchas gracias por su atención.
Buenos días, mi nombre es Cristina Menescardi y hoy vengo a presentarles el trabajo titulado Análisis de los tiempos de lucha y no lucha en taekwondistas cadetes. El objetivo de este estudio era cuantificar el tiempo de esfuerzo y de pausa, que nosotros pasaremos a llamar tiempo de lucha y no lucha, de los taekwondistas, aprovechando que era el primer campeonato mundial en esta categoría y que los estudios previos estaban realizados en una población adulta, mostrando discrepancias en función de si el campeonato era nacional o internacional, dándose ratios de 1,4 en campeonatos internacionales y de 1,1 en campeonatos nacionales. Por tanto, el objetivo de este estudio fue cuantificar el tiempo de lucha y no lucha, además comparándolo en función de las categorías de peso, ya que estudios previos como el de Santos y colaboradores mostraban que los competidores de mayor peso necesitaban más tiempo para descansar y preparar el ataque. Por tanto, se analizaron 47 combates de las finales y semifinales de dicho campeonato. Los resultados obtenidos muestran que en los tiempos de no lucha sí que es cierto que los taekwondistas más pesados realizaron fases más largas, es decir, necesitaban más tiempo para descansar y preparar nuevamente el ataque. Sin embargo, en el tiempo de lucha, el resultado fue contradictorio con los estudios previos, ya que algunas categorías de mayor peso realizaron mayores tiempos de lucha que las de peso más ligero. Esto podría deberse a que los taekwondistas en este caso optaron por sorprender al contrario y realizando así fases más largas, cuando lo que se esperaba era todo lo contrario. Sin embargo, futuras investigaciones deberían continuar para ver si esta tendencia varía o no en esta población. Además, los autores consideran que la práctica del taekwondo debería incluirse en el ámbito escolar, ya que disminuye la tensión, la depresión, la fatiga, la ansiedad y aumenta la autoestima, la confianza, el optimismo, etc. Con todo esto, muchas gracias por su atención. Personalidad e inteligencia emocional en el ajuste psicológico para la actividad física en la escuela, por Juan González Hernández y Alberto Portoles Ariño, Universidad de Murcia. El presente trabajo busca establecer relaciones entre aspectos estables de la personalidad en un grupo de adolescentes y la habilidad de su manejo emocional ante determinadas situaciones, donde existe una comparación con otros, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito académico. Material y métodos. La muestra está comprendida por 66 adolescentes, con edades entre 16 y 18 años que cursan entre tercero de la ESO y primero de bachillerato. Se han utilizado 3 instrumentos diferentes para cuantificar las variables de personalidad, inteligencia emocional y ajuste psicológico. Las conclusiones que podemos extraer es que en base a los resultados obtenidos se puede comentar que en relación a la competición hemos tenido unos resultados similares a las investigaciones anteriores realizadas por Renor 2007, en la cual se identifica que la motivación de éxito y la competitividad están asociados a un mayor rendimiento deportivo, mientras que la motivación a evitar el fracaso se asocia negativamente con el rendimiento. Se corroboran los estudios de Ferrando, Fernández Prieto y Hernández 2007, en los cuales detectaron una relación significativa en el grupo de no deportistas, entre el neuroticismo y la motivación al fracaso, no así con la extroversión. Por otro lado, hemos encontrado una relación significativa entre la responsabilidad y la evitación al fracaso. Estilos de vida en adolescentes, actividad física y sus influencias con el rendimiento académico, por Alberto Portoles Ariño y Juan González Hernández, Universidad de Murcia. El presente trabajo establece una relación entre el rendimiento académico de los individuos de la muestra y la práctica físico-deportiva que realiza, valorando la implicación de las metas adolescentes como elemento e indicador de persistencia. Material y métodos. La muestra está formada por 1.210 adolescentes, con una edad media de 15,13 años, pertenecientes a centros públicos de la región de Murcia. Se utilizan 4 cuestionarios. El primero valora la actividad física, el segundo valora el rendimiento académico, se pasa un cuestionario para cuantificar el burnout y el engagement y por último el cuestionario de metas adolescentes. Se puede concluir que la relación entre actividad física y rendimiento académico muestra que aquellos adolescentes que cumplen una recomendación de 60 minutos de práctica diaria de actividad física obtienen medias académicas significativamente más altas, únicamente en la materia de educación física. Sin embargo,
Contemplando una recomendación menos restrictiva de 30 minutos, se observa cómo las medias académicas son superiores en todas las materias escolares, siendo además significativas en todas las materias, excepto en lengua e inglés. Visión de los alumnos de Bachillerato de Artes sobre los estereotipos varón-mujer en las actividades deportivas dentro del aula. En la presente experiencia indagaremos sobre la percepción de los estereotipos varón-mujer en las actividades deportivas dentro del aula de un alumnado de primer curso de Bachillerato de Artes de la Escuela de Arte de Oviedo, en la cual hemos desarrollado actividades innovadoras vinculadas con el arte y el deporte. La práctica de actividad deportiva y su profesionalización es tanto una actividad de varones como de mujeres, pero en el momento presente aún persisten prejuicios sobre este tema. Alvariñas observó que la mayoría de los alumnos opina que las chicas pueden hacer cualquier tipo de deporte, mientras que un 60% considera que existen unos deportes más apropiados para el género femenino y otros para el masculino. La población objeto de nuestra investigación fue el alumnado de primer curso de Bachillerato de Arte de la Escuela de Oviedo. 38 participantes, 27 de ellos mujeres y 28 varones. Se confeccionó un cuestionario adecuado a la investigación. Hemos observado que los valores más altos en cuanto a las afirmaciones que hemos consultado pertenecen a los varones. Las mujeres muestran unas respuestas que cuestionan la igualdad, mientras que los varones consideran más cercana la situación de igualdad entre ambos géneros. En conclusión, vemos que aunque nos encontramos en un momento de promoción de la igualdad entre varones y mujeres, la percepción de las cuestiones de género en los estudiantes no demuestra esa mejoría. Los alumnos consultados, de género masculino, evidencian con sus respuestas un interés por aportar una postura de igualdad, pero se sigue detectando desigualdad en la sociedad. Queremos agradecer la colaboración de los alumnos de Bachillerato de Artes de la Escuela de Arte de Oviedo. La práctica deportiva de varones y mujeres en los medios de comunicación. Percepción de los alumnos de Bachillerato de Artes. Algunos autores han destacado que existe poco interés de los medios de comunicación hacia el deporte femenino, desigualdad entre varones y mujeres en cuanto a puestos de más responsabilidad y rango en el contexto deportivo, y un mayor reconocimiento social a los deportistas de élite masculinos frente a los femeninos. Interesados por esta cuestión, hemos analizado la percepción que tienen los estudiantes de primero de Bachillerato de Artes sobre el trato que los medios de comunicación dan a la práctica deportiva en función del género. La muestra estaba formada por 38 participantes, divididos por género en 27 mujeres y 11 varones. Se ha construido un cuestionario adecuado a la investigación y en los resultados hemos observado que un mayor número de mujeres respecto al de varones considera estar de acuerdo con la igualdad en cuanto a la cobertura de la información relativa a mujeres y varones deportistas. Diferentes autores han señalado que normalmente la prensa deportiva es leída por un 16% de mujeres respecto a un 84% de varones, e igualmente se ha observado que las noticias relativas a competiciones femeninas era del 1%. Por lo tanto, consideramos posible que los varones estén más cercanos a la realidad que muestran los más medias y por ello su acuerdo respecto a la afirmación de igualdad en el trato entre mujeres y hombres deportistas en las noticias sea menor. Tanto mujeres como varones consideran que la información de los más media afecta a la percepción que la sociedad tiene de las mujeres deportistas, siendo significativo que la respuesta no sea mayoritaria. Nos ha llamado la atención el hecho de que alumnos que son especialmente sensibles a las imágenes y a la información visual no hayan mostrado mayor interés por estas cuestiones. El objetivo de este trabajo es presentar una unidad didáctica novedosa y aplicable a la educación secundaria obligatoria, dentro del área de educación física y llevada a cabo en el medio natural. Nos encontramos en la asignatura de educación física en primero de la ESO,
y contamos con un total de 25 alumnos, de los cuales uno tiene síndrome de Down, 4 son extranjeros y 3 obesos. La unidad didáctica se compone de 6 sesiones de 2 horas cada una y trabajo adicional que se realiza fuera de horario lectivo. En cada sesión se adquieren los contenidos propuestos que van acorde con los 3 temas centrales que dividen la unidad: BTT, orientación y orientación en BTT, trabajando desde una perspectiva teórica, procedimental y actitudinal. En este proyecto planteamos las tareas y actividades desde un punto de vista motivacional y de manera que el propio alumno se ilusione por la práctica de las mismas, cogiendo confianza tanto en él mismo como en el profesor como en sus propios compañeros. De tal manera, el alumno vivencia los diferentes roles y observa el desarrollo de la sesión desde diferentes puntos de vista, lo que le hace involucrarse aún más en el desarrollo de la actividad. En la tabla 1 se explican las tareas a realizar en cada una de las sesiones. Por supuesto, se adaptarán las actividades a los alumnos que por una u otra causa no puedan llevar a cabo la sesión al 100%. La evaluación se lleva a cabo por parte del alumnado y del profesorado. Así, los grupos que vivencian la práctica evalúan a sus compañeros teniendo en cuenta los aspectos mencionados en los objetivos. De este modo, los alumnos aprenden a valorar la importancia de esforzarse y trabajar en equipo. La nota del profesor contará el 60% y tendrá en cuenta tanto los aspectos teóricos, examen tipo test, como las prácticas y las actitudes durante las mismas. Mi nombre es Jorge Avellán y soy profesor de la Facultad de Educación de Cuenca en la Universidad de Castilla-La Mancha. A continuación paso a presentar los aspectos más relevantes de mi trabajo titulado Los juegos motores sensibilizadores y su efecto en las actitudes hacia la discapacidad mostradas por futuros maestros de educación física, realizado junto a mi compañera Andrea Hernández. El objetivo propuesto es averiguar si la realización de juegos motores sensibilizadores es suficiente para modificar las actitudes hacia la discapacidad de futuros maestros de educación física. Con este fin, se han administrado 2 cuestionarios a los 28 participantes: la escala de actitudes hacia las personas con discapacidad de Verdugo, Arias y Genaro, y la escala de creencias hacia la atención a la discapacidad en actividad física de González y Baños. Las subescalas de ambos cuestionarios han dado lugar a las siguientes variables dependientes que se pueden observar en las figuras del apartado resultados. VCL, valoración de capacidades y limitaciones. RND, reconocimiento, negación de derechos. IP, implicación personal. CG, calificación genérica. AR, asunción de roles. RICE, reconocimiento de la integración en los centros educativos. ADA, actitudes y dinámica de aula. Y EAD, estrategias para la atención a la diversidad. Los resultados se han analizado realizando ANOVAs de un factor en 2 momentos de medida: pretest antes de la intervención y posttest después de la intervención. Los resultados muestran la tendencia a la mejora de las actitudes hacia la discapacidad de los participantes. Sin embargo, no existen diferencias significativas, por lo que parece que el contacto con personas con discapacidad es un factor determinante para el cambio de actitudes a través de programas de intervención en educación física. A continuación se va a proceder a presentar el póster virtual Influencia de las variables motivacionales en el atletismo, consecuencias afectivas y comportamentales. Estudios recientes demuestran que la práctica de actividad física desciende drásticamente al llegar a la etapa adolescente. Para solventar esta situación, las clases de educación física resultan un medio idóneo para conseguir la adherencia a la práctica físico-deportiva fuera del contexto escolar. De esta manera resulta relevante la motivación generada por el docente en cada uno de los contenidos curriculares para crear experiencias positivas durante las sesiones. Siguiendo la teoría de la autodeterminación, el objetivo del presente estudio fue analizar la influencia de los diferentes niveles de motivación para explicar y predecir la diversión y la oposición desafiante en una unidad didáctica de atletismo. En la investigación participaron un total de 64 alumnos de un centro de enseñanza pertenecientes a primero de educación secundaria obligatoria, quienes cumplimentaron los siguientes cuestionarios: escala de motivación situacional, escala de oposición desafiante y escala de satisfacción del deporte.
Los resultados, tras un análisis de regresión, mostraron que la motivación intrínseca predice positivamente la diversión y que la desmotivación predice de forma positiva la oposición desafiante en la unidad didáctica de atletismo. En conclusión, estos hallazgos fortalecen la importancia que tiene la motivación autodeterminada en las clases de educación física, pudiendo incrementar las consecuencias positivas y previniendo las negativas. A continuación, voy a proceder a exponer el póster virtual El lado oscuro en la educación física, un estudio en una unidad didáctica de atletismo. Las evidencias científicas demuestran que la práctica de actividad física produce beneficios tanto físicos como psicológicos, pero también puede estar asociada a experiencias negativas. De este modo, el entorno en el que se desarrolla la práctica de actividad física puede tener gran influencia sobre los adolescentes durante las clases de educación física. Bajo los postulados de la teoría de la autodeterminación, el objetivo del presente estudio es analizar la relación entre la frustración de las necesidades psicológicas básicas y las consecuencias negativas de oposición desafiante y aburrimiento, mostradas por el alumno en una unidad didáctica de atletismo. Un total de 64 alumnos de un centro de enseñanza pertenecientes a primero de educación secundaria obligatoria cumplimentaron los siguientes cuestionarios a nivel situacional. Escala de frustración de las necesidades psicológicas básicas, escala de oposición desafiante y escala de satisfacción en educación física. Los resultados del análisis correlacional mostraron que la frustración de las tres necesidades psicológicas básicas correlacionan positiva y significativamente con la oposición desafiante y con el aburrimiento en la unidad didáctica de atletismo. En conclusión, estos hallazgos refuerzan la idea de que los docentes deben intentar evitar la frustración de las necesidades psicológicas básicas con objeto de prevenir conductas que puedan desencadenar consecuencias negativas sobre el alumnado en educación física. Buenos días o buenas tardes, según proceda. Mi nombre es Rosa y a continuación presento el trabajo titulado Relación entre la actividad física extraescolar y el rendimiento académico en niños escolares, cuyo objetivo fue describir y establecer relaciones entre la práctica de actividad física extraescolar con el rendimiento académico. Para ello se utilizó un diseño de corte transversal observacional donde fueron incluidos 175 sujetos, 84 niños y 91 niñas, con edades comprendidas entre los 12 y 16 años. Los criterios de inclusión fueron pertenecer al centro escolar donde se hizo la recogida de datos y tener edad comprendida entre los 12 y 16 años. Tras el procesamiento y análisis de los datos, encontramos, tal y como muestra la figura 1, un evidente descenso de la práctica de actividad física extraescolar en chicas conforme aumenta el curso en el que se encuentra, hasta tercero de la ESO, donde se produce un incremento en dicha práctica. Respecto a los chicos, se observa cómo fluctúa la práctica de actividad física extraescolar en los diversos cursos, obteniendo su mayor nivel en tercero de la ESO. Por otro lado, en la figura 2 se muestra el rendimiento académico medido en las calificaciones obtenidas en las materias de lengua castellana, matemáticas, inglés y educación física. Se observa que existen diferencias significativas a favor de los practicantes de actividad física extraescolar en educación física. Por último, en la tabla 1 se observan las relaciones entre la práctica de actividad física extraescolar y el rendimiento académico, donde se muestra un nivel de relación positivo-bajo en lengua extranjera y educación física. En base a estos resultados, podemos concluir que adoptar políticas y medidas sociales que aumenten y faciliten que los escolares practiquen actividad física fuera de la escuela es fundamental, no solo para contrarrestar los niveles de sedentarismo, sino para evitar la aparición de conductas psicológicamente desadaptativas, así como favorecer el rendimiento académico. Muchas gracias por su atención.
El entrenamiento de fuerza conlleva alteraciones positivas en la composición corporal, como la reducción del porcentaje de grasa o el incremento de la fuerza muscular. Las acciones musculares excéntricas, por otra parte, generan una mayor estimulación mecánica del músculo con un menor estrés metabólico, relacionándose con diferentes adaptaciones del sistema muscular. El objetivo de este estudio, por tanto, es observar cambios en fuerza y composición corporal en una muestra de 68 alumnos de educación secundaria obligatoria, mediante un programa de intervención con ejercicios excéntricos durante las clases de educación física. El estudio se dividió en 3 fases: preevaluación, intervención y posevaluación. En las fases de evaluación se registraron datos de test de Sargent y test de salto horizontal Eurofit, así como datos antropométricos de peso, talla, pliegues, diámetros y perímetros. En el análisis estadístico se compararon los datos registrados antes y después de la intervención. Para toda la muestra se observaron diferencias significativas en perímetro de muslo y pierna y en masa muscular esquelética. Similares resultados se obtuvieron en otros estudios con entrenamientos excéntricos, donde los aumentos de volumen muscular se asociaron a una adaptación de hipertrofia. El índice de masa corporal también se incrementó significativamente, aunque el hecho de que los sujetos se encuentren en un periodo de crecimiento plantea dudas sobre los efectos de la intervención. En el test de Sargent aparecen aumentos significativos, lo cual concuerda con los resultados de otros estudios. Sin embargo, en el test de salto horizontal no se observan diferencias, quizás debido a la mayor complejidad de este salto. Como conclusión, la aplicación de un programa de entrenamiento excéntrico con miembros inferiores produjo un aumento de masa muscular esquelética. Teniendo en cuenta los efectos beneficiosos que podría tener este método en una población en proceso de desarrollo, el entrenamiento excéntrico podría llegar a ser una interesante línea de investigación.